Hola, ¿cómo están? Nuevamente en Noches Conscientes, una noche diferente, una noche donde nos encontramos para reconocernos, para aprender, para descubrirnos, para trascender todas aquellas situaciones que hacen que la vida no sea plena. Y hoy fui inspirada un poco por una consulta que tuve sobre amores difíciles. Para mí como terapeuta, y he visto muchos casos en el consultorio sobre donjuanismo, sobre ninfomanía. ¿Qué es esto? El donjuanismo es el hombre que no deja, como decían antes, ay, tu abuelo era un don Juan y tenía una mujer acá, una mujer allá. A eso se le llama donjuanismo. Y lo mismo en la mujer también se da, pero se lo llama ninfomanía. Muchos de estos casos vienen de la mano de la desvalorización, más allá de un programa que tienen, que ahora lo vamos a ver, y que están buscando reafirmar su personalidad, su hombría, etcétera, etcétera, a través de estas relaciones furtivas, por decirlo de alguna manera, y reafirmarse como hombre ante la mirada de los demás. Eso por un lado, y desde mi observación bastante simplista, por ahí, si ustedes quieren, de una consulta. Pero en realidad, los temas de amores difíciles es una enfermedad, lo llaman la enfermedad del amor. Y el doctor Salomón Selam, un médico francés, padre de la psicosomática clínica, que tuve el honor de conocerlo y cursar con él justamente en Buenos Aires cuando vino a dictar uno de sus talleres terapéuticos, habla sobre los desórdenes amorosos. Y dentro de las relaciones amorosas se encuentran las historias de reparación. ¿Qué significa esto de reparar historias? Dentro de nuestro inconsciente, dentro nuestro, hay un registro de historias familiares de aquellas circunstancias que vivieron nuestros ancestros y nosotros mismos. Y todas las historias no resueltas se presentarán tantas veces como sea necesario hasta resolverlas. Y es algo que también lo decía Jung. Todo aquello que no resuelvo se me va a presentar en mi vida hasta que yo logre resolverlas. Y las voy a llamar destino. Todo ese registro de dolor, de sufrimientos, de rencores a nivel amoroso que sucedió en nuestra vida familiar está en el inconsciente y pasa a ser un gran maestro a la hora de formar una pareja o una familia. ¿Por qué decimos un gran maestro? Porque todo aquello que tenemos enfrente, todas aquellas personas, y esto lo hemos hablado en otros programas, todas aquellas personas que tenemos frente a nosotros son nuestros maestros. Por eso todo aquello que me está disgustando, me está molestando, me hace ruido del otro, es lo que tengo que aprender, es lo que tengo que trascender, es lo que tengo que transformar dentro mío. Y cada vez que nos enamoramos, hablando de esto de los desórdenes amorosos, parece que nos estamos autosaboteando, o que el otro tiene pareja y pasamos a ocupar o a vivir el papel de amantes, que también es un programa, o simplemente no encuentra pareja, o todos los hombres no se quieren comprometer, parece que todos los hombres son inmaduros y muchas otras problemáticas. Y ustedes pueden recordar historias que hayan comentado en un café con sus amigos, los hombres, o las mujeres, en esas charlas que tenemos de amigas. ¿Quién no tiene una amiga que se toma un par de mates y entra a hablar de lo que me pasa con sultano o con fulano? Y todas estas problemáticas que ustedes se van a dar cuenta que son problemáticas que tiene muchísima gente, tienen un denominador común. Todos estos trastornos amorosos son un reflejo de historias antiguas, de historias de nuestro clan familiar. Siempre en las consultas uno se encuentra con esta temática y siempre es transgeneracional.
son programas biológicos inconscientes. Ya Freud lo decía hace más de 100 años, que si todo fuera consciente sería todo más fácil y el número de pacientes sería ínfimo. Pero bueno, no es así. Ustedes saben que entre el 94 y 95%, perdón, o 96% es inconsciente y nos está manejando y nosotros creemos que estamos decidiendo nuestra vida. Y vuelvo a repetir, todos estos temas o sobre este tema del inconsciente hemos hablado en programas anteriores y yo les invito a que si no los escucharon puedan entrar a la página mía de YouTube buscando como Sandra Marcela Almazán y ahí van a encontrar todos los programas que han sido emitidos por EGB Radio de Noches Conscientes y pueden ir refrescándose un poquito, refrescando un poco todos estos temas que en general son diferentes, pero pueden tener un hilo conductor. Entonces, todos, decíamos, tenemos un guión familiar, como si fuera una telenovela, dice el doctor Salomón Selam. Todo está escrito en el inconsciente familiar. Y para poder leer esa historia de hoy, esa historia que hoy estamos viviendo, esa historia que se presenta en una persona en consulta, primero es necesario leer la historia familiar. Por eso esto de el análisis del árbol genealógico. Esa historia, con tintes dramáticos, difíciles, dolorosos, nos tiñen la vida actual y sin darnos cuenta repetimos o reparamos esa historia. Y como todo es cuántico, ¿qué significa cuántico? Para la física cuántica, pasado, presente y futuro existen de manera simultánea. Por lo tanto, las historias de nuestros ancestros se hacen presente en nosotros. Pero vamos a dejar así como una introducción a este programa y los invito a escuchar una buena música aquí en Noches Conscientes y seguimos en el próximo bloque. Bueno, aquí seguimos y voy a aprovechar a saludar a varias chicas, a Alejandra, a Gabriela, a Griselda, a Susi, a Ana María y a tantas otras chicas que escuchan el programa, que lo repiten en sus casas el audio y bueno, siempre están en contacto y me mandan cosas lindas y mensajes y bueno, quiero agradecerles a todas ellas y a toda la gente que se está conectando y está escuchando y trata de comprender un poquito más desde otro lado, desde otra perspectiva, desde mirando la vida de otra manera y ver que las cosas no son lo que parecen. Vamos a seguir con esto de las parejas. Dentro de las parejas, como veníamos hablando, hay vínculos tóxicos. Hay vínculos desvalorizantes, hay violencia, hay infidelidad, infertilidad. Y dentro de las soluciones está la fidelidad familiar, que nos lleva a repetir estas historias y la reparación que nos permite traspasar, trascender la problemática. Por ejemplo, una quiebra familiar puede ser gestionada por una carencia absoluta de dinero en los descendientes debido al mantenimiento de esa fidelidad familiar invisible, o reparando, ganando mucho dinero, por ejemplo, siendo banquero, un líder en finanzas, un exitoso empresario. Lo mismo sucede con todas las situaciones que no nos dejan tener una vida plena. Una es la percepción que tenemos de la vida, que también es transgeneracional. Una persona puede vivir una situación como dramática, terrible, la vida es sufrimiento, y otra persona comprende que cada experiencia es un paso para evolucionar y elevar la conciencia propia y la de su clan. Por eso voy a hablar de experiencias de mis consultas, de mi consultorio. Obviamente, como siempre digo, no voy a dar nombres porque no son necesarios, pero voy a ponerle un nombre ficticio. Una consultante que he tenido, que la voy a llamar Cristina, una chica de unos 30 y tantos años, me cuenta que no logra conformar
una pareja. Y bueno, como todas las consultas, uno comienza indagando, ¿y desde cuándo no tenés pareja? ¿Nunca tuviste pareja? Pero me cuenta que cuando era joven, más chica, tuvo una pareja de un tiempo largo y luego me dice, me peleé y el resto no me dura más que 1 o 2 meses. Entonces, como siempre analizo un poco el árbol, un poco o mucho, en este caso no pude mucho porque no había muchos datos, había muchos nombres, pero no muchas historias. Empiezo a observar, porque siempre el árbol habla. Como digo siempre, el árbol habla y hay que saber observarlo y hay que saber mirarlo. Cuando uno comienza a estudiar este tipo de cosas, pareciera que alguno de los ancestros nos dice por acá, por acá. Y uno se pone a investigar. Entonces vemos que su abuela paterna había quedado viuda muy joven, con 16 hijos. Y sola tuvo que salir adelante pasando muchísimas dificultades, terribles dificultades. Por el otro lado, su mamá, la mamá de Cristina, tuvo un varón, el hermano mayor de Cristina, por supuesto, y luego pierde 3 embarazos. Cuando queda embarazada de Cristina, todos le recomendaban no tenerla, o no quedar embarazada, mejor dicho, porque había riesgo de volver a perder este bebé. Sin embargo, ella queda embarazada y un médico la alienta a seguir adelante, pero se tenía que cuidar, obviamente. Llegado el momento del parto, nace Cristina, pero antes del parto, a la mamá le dicen que debía elegir entre la vida de su bebé y ella. Muy bien, llegado el parto, nace este bebé y hay una gran hemorragia con riesgo de muerte de la madre. Le pregunto entonces a Cristina si su hermano tenía hijos y me dice no, él adoptó 2 niñas porque su mujer no puede tener hijos. Bien, lo que analizamos, los que sabemos analizar el árbol o los que nos dedicamos a analizar árboles, sabemos que los árboles genealógicos se complementan. Por lo que le digo, Cristina, lo que tenés es un programa de infertilidad, por eso no tenés pareja. Si tu mamá pierde 3 niños antes que vos, si al nacer ambas estuvieron en peligro de muerte, si una abuela queda viuda con muchos hijos y se dificulta criarlos, tu inconsciente biológico te está protegiendo de tener hijos. Porque interpreto que hay peligro de muerte, muerte de maridos y quedan niños huérfanos, muerte de niños antes de nacer y casi muere una madre y un bebé. Su cara, la cara de Cristina fue blanca, atónita, dura, y a eso le llamamos caída de fichas, a ser consciente. Ella comprendió que ese programa que le impedía tener parejas, en este caso era un programa que le estaba protegiendo de que si tenía una pareja podía tener hijos y había peligro de muerte. Y en el caso del hermano, que se encuentra con una mujer con el mismo programa de infertilidad, aquí el árbol repara mediante la adopción. Y es muy probable que este inconsciente, o sea, el inconsciente, haya entendido que, bueno, ya no hay problemas de tener hijos, porque tienen 2, aunque sean adoptivos, entonces, tal vez, ahora, queden embarazados. Cuando uno logra interpretar, y si no lo entendieron, lo paso en limpio, Cristina no tenía pareja porque en su árbol había muertes de niños antes de nacer, peligro de muerte al nacer de la mamá y del niño, y un papá se había muerto con niños muy pequeños. Por lo tanto, el inconsciente biológico protegía a Cristina de tener una pareja para tener hijos. Entonces, claro, duraban muy poquito, ni siquiera le daba tiempo a poder procrear. Bien, estas historias se repiten en el consultorio. Y a veces una historia que parece de no tener una pareja, en realidad el inconsciente, que siempre hace lo mejor para mí, porque es lo que él interpreta. Nunca mi biología va a ser algo malo para mí. La biología siempre me está protegiendo. Cuando hay una enfermedad, debo preguntarme,
por qué mi cuerpo interpreta que esta enfermedad es buena para mí. Y ahora vamos a escuchar buena música por EGB Radio y vamos a seguir con estos temas profundos, para poder tomar conciencia y poder liberarnos de estos programas que traemos y ser libres. Enseguidita volvemos. Y luego de escuchar esta música tan linda que nos conecta, que nos da tranquilidad, paz, nos pone alegres, esa música que Gabriel sabe que me encanta, así que siempre agradecida a Gabriel por la música que nos pone. Y seguimos hablando acá de las problemáticas amorosas. Por supuesto que todos tenemos nuestras historias de dolor, de esos amores de adolescentes o no tanto, amores difíciles, amores que en un momento podemos pensar que se nos presentan para hacernos sufrir. Esa mente dual que cree que vinimos a sufrir y en realidad vinimos a ser felices, vinimos a trascender historias, vinimos a aprender y venimos a experimentar. Y todo eso nos hace crecer, nos hace encontrarnos con nosotros mismos. Por eso vamos a hablar ahora de otras problemáticas amorosas que están unidas a la desvalorización. Hombres violentos, hombres iracundos, que desvalorizan a sus mujeres. Mujeres violentas, iracundas, que desvalorizan a los hombres. Y este tema que está así tan en la piel de todos, por todo lo que pasa a nivel de violencia. Y hay algo que me gustaría comentar. Cuando nosotros enviamos una información al universo, y voy a decirle universo para no irme a la física cuántica, pero del universo yo me refiero a la conciencia con SC, a esa conciencia divina que todo lo sabe y que todo lo brinda. Cuando nosotros enviamos un mensaje a la conciencia, debemos ser conscientes de aquello que estamos enviando. Bien, si yo le envío un mensaje al universo de que no quiero escasez, me va a enviar escasez, porque no entiende, y esto lo hemos hablado en otros programas, no entiende, no comprende qué es la escasez, porque le estoy diciendo no quiero escasez y no le estoy especificando lo que sí quiero. Por lo tanto, el universo me va a mandar más escasez. En el sentido de la violencia y de esta violencia de género que hemos visto la movilización y algunos han participado, lo que quiero aclarar es que yo no participo de este tipo de manifestaciones, no porque esté de acuerdo con la violencia, desde ya que no. Lo que no estoy de acuerdo es de enviar mensajes en distorsión al universo. Si yo no quiero violencia, lo que tengo que transmitir o pedirle al universo es que quiero paz, quiero igualdad, quiero amor verdadero. Por lo tanto, cuando envío información, debo pedir lo que sí quiero, no lo que no quiero. Por eso, en este tipo de manifestaciones, cuando se hacen cadenas de oración para el cáncer, es como si yo estoy pidiendo quiero más cáncer. Cuando se hacen cadenas pidiendo por un niño que está en estado desesperante, lo que tengo que enviar no es una cadena de oración o de reiki o lo que sea por el cáncer del niño. Necesito enviar el mensaje de salud, el mensaje de amor, porque donde hay amor no hay ningún tipo de enfermedad. La enfermedad es una distorsión del amor, de un amor que está mal, de la ira, de la violencia, de las broncas que uno se come, de la desvalorización que uno tiene.
Y también estas son distorsiones. Es un concepto erróneo de lo que es ser feliz, la manipulación, por ejemplo. La manipulación al otro. Pero esto vamos a hablar en el próximo bloque y en este vamos a cerrar el tema de las problemáticas amorosas, pero no quería dejar este programa sin aclarar esto de enviar un mensaje erróneo a la conciencia divina. Entonces decíamos que esto de las problemáticas amorosas está unida también a la desvalorización. Entonces me puedo encontrar tanto un hombre como una mujer que se desvaloriza y tenemos aquel enfrente nuestro diciéndome: sos un inútil, no sirves para nada, todo lo que haces lo haces mal, no me des tu opinión porque yo sé más que vos. Y uno desde afuera puede preguntarse: ¿por qué este hombre, esta mujer aguanta este tipo de cosas? Y es un programa, chicos, es un programa como el de la infertilidad, es un programa como el de la infidelidad, es un programa, la esclerosis múltiple es un programa. Voy a dar, siempre doy ejemplos, como dije en el bloque anterior, de consultas. Un hombre viene con un programa de desvalorización. Su mujer es doble de su abuela y de su madre. ¿Qué significa doble? Que el inconsciente cree que es lo mismo. No vamos a poner a explicar acá cómo se saca un doble porque, bueno, sería un poco engorroso explicarlo, pero ser el doble de alguien tiene que ver con o tener el mismo nombre, o tener una fecha parecida de nacimiento, una fecha parecida a la de concepción, una fecha que tiene que ver con la muerte de la abuela y el nacimiento de él. Pueden ser dobles por profesión, por parecido físico. Hay varios ítems para tomar en cuenta en cuanto a lo que es un doble, un yaciente, y esto algo hablamos antes. Entonces este hombre viene con un programa de desvalorización, realmente un drama. Él se casa muy enamorado, pero al tiempo comienza a sentir rencor hacia su esposa y empieza a observar que en este árbol todas las mujeres son las que dirigen la batuta, por decirlo de alguna manera. Su mujer dirige una empresa, su madre dirige un bar, su abuela llevaba adelante el campo. Pero ¿qué pasaba con los hombres en este clan? En el caso de la abuela, su abuelo, el marido de la abuela, viajaba por trabajo. Entonces la abuela dirigía el campo. Pero resulta que cuando el marido volvía, como ella se encargaba de todas las tareas, el marido no podía opinar y se lo hacía callar. Su hija, la mamá del consultante, vive toda esta situación y como en este clan las mujeres llevan los pantalones entre comillas, se ocupa de poner un bar o un restaurante, no recuerdo. Ella dirige al que cocina, dirige a los mozos, dirige al marido, que también es un empleado más. Su hijo se casa con una empresaria y él es empleado de una oficina. La empresa de su mujer es la que prácticamente mantiene los gastos de la casa y él con su aporte colabora. Este joven, al darse cuenta de cómo se manifestaban las mujeres en el clan, se da cuenta y reconoce ese programa de desvalorización. Su inconsciente ve en su mujer a su mamá y a su abuela. En otro caso, este caso es el de Claudia. Claudia estuvo separada, tiene 2 hijos, uno de un primer marido que muere, otro de una pareja de la cual se separa y tiene un amante. Este amante, ella es empresaria, tiene una pequeña empresa, esta empresa también está vinculada a su familia, pero en realidad es quien dirige ella, esta pequeña empresa. Investigamos un poco el árbol y me cuenta que su abuela tenía 2 amantes, pero esta abuela era desvalorizada por su esposo, pero tenía 2 amantes, y aquí es donde yo observo que por ahí para revalorizarse, en vez de separarse, ¿qué hace? Busca amantes, reivindicándose como venganza. Gran distorsión, gran distorsión.
Pero como nosotros somos quienes estamos observando algo y no tenemos por qué juzgar ni criticar, porque cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene y en el nivel de conciencia que uno puede tener en ese momento, y todos, absolutamente todos, hacemos lo que podemos, obviamente es un programa. Luego la madre de Claudia sufre las agresiones verbales del padre, la desvaloriza constantemente, por años no tienen relaciones sexuales, sin embargo, siguen juntos. Por otro lado, Claudia, con este amante, se desvaloriza constantemente. Él solo la ve cuando puede, le promete que va a dejar a su mujer, por ella pasa el tiempo, bastante tiempo, años, y eso no sucede. Ella espera el llamado. Al mismo tiempo que esto está sucediendo y estamos trabajando en consulta, entre una consulta y otra, una persona le propone un negocio a Claudia en el cual debían compartir un espacio, etcétera, pero Claudia daba más de lo que recibía. Cuando me comenta esto en la consulta, ella se da cuenta de ese programa de desvalorización. ¿Qué pasa? Cuando hace consciente estos programas, deja a su amante. Bien, trabajamos con Reorixin, liberamos historias muy dolorosas. Como estas historias, chicos, muchas otras de carencia, de ira, de malos tratos, pueden hacerse conscientes cuando logramos ver la lógica biológica del árbol. Y en el próximo bloque vamos a seguir hablando un poquito más, vamos a seguir haciéndonos un poquito más conscientes, pero ahora vamos a escuchar buena música por EGB Radio. Y seguimos, y como siempre, repito, pueden escuchar los audios anteriores a través de mi canal de YouTube, me buscan como Sandra Marcela Almazán. Y les recuerdo también de las charlas que doy en Quilmes sobre todos estos temas y en el lugar donde quieras que vaya. En aquel lugar donde estés escuchando, también puedo ir y dar estas charlas sobre una nueva mirada de la vida, una ventana cuántica, como le digo yo. Y en este bloque, bueno, será un poquito más corto porque el anterior se hizo un poquito más largo. Quisiera dar unos breves conceptos para cerrar este programa, tratando de comprender por qué vivimos estas distorsiones. Y lo primero es saber, y cuando digo saber, es eso, saber. Es como cuando sé que tengo sed o cuando sé que tengo hambre. Saber que la felicidad y el sufrimiento es opcional, que debemos tomar conciencia de hasta dónde nuestras creencias nos limitan y tienen control de nuestra vida. Que no tienes que prometer nada a nadie, que si tu vida cambia, no tienes que ir ni nadando a Roma, ni de rodillas hasta el Himalaya. Eso es de una mente dual, de una mente que cree que está separada de la conciencia divina, de una mente que no comprendió nada, que cree que está separada de la conciencia, de los ancestros y que está separada del otro. Y que el otro, recuerda que el otro sos vos mismo y que hay un equilibrio perfecto entre lo que siento y lo que veo, porque creer en algo y además ponerle emoción crea nuestro universo. Recuerden que esto hemos hablado en otro programa, que si quieres cambiar tu vida, primero observa aquello que te está rodeando, porque aquel que estás teniendo enfrente es tu maestro y que nada está por casualidad. Recuerda que no tienes ni que ponerte túnicas, ni ir a cuevas extrañas, ni ir a montes sagrados, ni caminar por el desierto. Nada, absolutamente nada hay ahí afuera, todo está dentro tuyo, dentro nuestro. Observa aquello que te está rodeando, porque eso estás creando. Y todos estos temas y muchos más los voy desarrollando y los desarrollo en mis charlas, en estos encuentros con mi otro yo, en estos encuentros de
autoconocimiento, estos encuentros de despertar, de conectarme con la conciencia, con esa conciencia que nos rodea, con esa conciencia que lo creó todo, con esa conciencia maravillosa que me dio la oportunidad de venir a este plano para poder contemplar la creación que la conciencia hizo para que yo lo observe. De nada servía que haya una montaña, un árbol, una flor, un río, que haya bellos animales, bellos pájaros, bellas flores. De nada servía si no había un observador que la contemple. Por eso esa conciencia se creó a sí misma, se creó siendo hombre, siendo mujer, para poder contemplarla. Por eso cada vez que yo observo algo, estoy creando a su mismo tiempo más conciencia. Entonces, cuando tomamos conciencia, cuando realmente nos reconocemos como parte de esa conciencia que todo lo creó y que somos ella misma, podemos cambiar nuestra vida, podemos cambiar nuestras percepciones, podemos elegir aquello que queremos vivir, podemos elegir con quién queremos vivir y podemos elegir ser felices. Y como no dejo más que agradecer cada vez que estamos en este programa, y agradezco y bendigo también a EGB Radio y a la posibilidad que se me dio por estar en este espacio maravilloso y conectarme con gente maravillosa que está resonando en esta misma frecuencia, y que tal vez juntos alguna vez podamos encontrarnos de manera física para vernos uno al otro, vernos los ojos y sentir de corazón a corazón aquello que estamos creando. Les agradezco muchísimo por acompañarme en este programa y nos vamos a encontrar el próximo miércoles por EGB Radio. Hasta la próxima.